Es un hecho triste que la guerra produce peligros más allá del campo de batalla y víctimas más allá de los soldados enviados a luchar en la guerra. En la Guerra Civil de Estados Unidos, la producción de pólvora y explosivos solía recaer en mujeres jóvenes y niños, cuya mano de obra era indispensable. Como muchos hombres fueron enviados a la guerra, era un trabajo peligroso. Esto se demostró en septiembre de 1862, cuando una explosión en el arsenal de Allegheny, cerca de Pittsburgh, mató a 78 trabajadores, en su mayoría jóvenes mujeres. Se dedicaban a producir cartuchos, donde sus manos delicadas las convertían en trabajadoras preferidas. No fue el único incidente así en la guerra. El viernes 13 de marzo de 1863, los confederados vivieron un desastre de municiones en la capital Richmond. Tal vez el oficial clave de la guerra civil que pocos conocen es Josiah Gorgas, jefe de artillería de la Confederación. Josiah Gorgas, originario de Pensilvania, se graduó en 1841 de la Academia Militar de Estados Unidos y en 1861 dejó el ejército para unirse a la Confederación. Su labor no era sencilla, escribió el historiador Jeffrey D. Wirth en History.net. En 2018, Josiah Gorgas enfrentó una gran tarea, ya que el sur casi no tenía industria para fabricar pólvora, armas y cañones. En 1864, Josiah Gorgas registró en su diario los retos al ser nombrado dentro de los Estados Confederados. No había arsenales en los que se construyera ningún material de guerra. Todo el trabajo de preparación de material se había realizado en el norte. Ni un arma, ni un cañón, ni una cureña. Y, excepto durante la guerra con México, apenas se había preparado una sola ronda de municiones en 50 años. En los Estados Confederados no se producía pólvora, excepto quizás para voladuras. En el sur no había salitre almacenado. Todo estaba en el norte. La página de Facebook del Parque Militar Nacional de Shiloh indicó en 2018 que al separarse los Estados Confederados en 1861, su pólvora solo alcanzaba para un mes de operaciones militares. Había poca munición y pólvora en los arsenales del sur, lo que quedaba de la guerra con México. Se estimaba que existían menos de 1 millón de cartuchos para armas pequeñas en la Confederación. Gorgas, sus subordinados y el químico Jorge Reines lograron que la Confederación desarrollara una industria armamentista para abastecer a sus ejércitos. Estas industrias crecieron en todo el sur, destacando el arsenal de Richmond, según Wirth. El arsenal de Richmond sirvió como cuartel general de la oficina de artillería y produjo casi la mitad de las necesidades de artillería de la Confederación. El arsenal fabricaba armas, cañones, rifles, pistolas, sables y municiones en el laboratorio de los Estados Confederados. El laboratorio de artillería se ubicaba originalmente en una fábrica de tabaco en Séptima y Arch, propiedad de James Thomas. En julio de 1861, el Richmond Whig reportó que unas 370 mujeres y niñas trabajaban fabricando cartuchos, una labor siempre riesgosa por la pólvora. El 4 de julio de 1861, el Richmond Dispatch informó sobre la muerte prematura, repentina y horrible del químico Joseph Ladley por la explosión de pólvora que él y su asistente Roberto Clayton de Manchester preparaban para el ejército confederado, en un edificio construido para ellos detrás del arsenal estatal, equidistante entre ese sitio y la fábrica de Tomás, donde se producen cartuchos para el gobierno. 4 días después, el Richmond Dispatch reportó los riesgos en la fábrica. Un corresponsal relata: hace 2 semanas visité la fábrica de Tomás donde fabricaban cartuchos. Había entre 200 y 300 hombres, mujeres y menores, con pólvora en el piso y obreros entrando y saliendo con clavos en los zapatos. Nos sorprende si esa zona explota. Aunque el periódico publicó una refutación el día 13 afirmando que se tiene el máximo cuidado para prevenir accidentes y que los estrictos reglamentos que rigen esos lugares son aplicados rigurosamente por los oficiales a cargo. Aún así, la refutación admitió que preparar implementos para destruir vidas implica cierto peligro. El peligro persistía. El WHIG reportó que la mañana del 26 de septiembre se incendió un montón de basura junto al laboratorio confederado en la calle Beard, cerca de la estación de tren de Petersburg. Dicen que fue por una chispa de una locomotora. Y como el montón contenía una pequeña cantidad de pólvora, barrida en diferentes momentos de los pisos del edificio, la combustión fue muy rápida y algo alarmante. Un incendio fuera de una fábrica de municiones causó alarma entre las 200 o 300 mujeres y niñas que trabajaban fabricando cartuchos, provocando una estampida del edificio.
El incendio se apagó rápido y las operarias volvieron al trabajo. Algunas estaban tan asustadas que quizá busquen otra forma de ganarse la vida. El BUACHIE calculó el riesgo. No importa cuán cuidadosos sean los encargados del laboratorio. Es un sitio peligroso, lleno de pólvora, hornos, fraguas y máquinas de vapor. Mantenemos la opinión expresada hace algún tiempo de que el trabajo empleado en la fabricación de cartuchos debe dividirse para que en caso de una explosión, la pérdida de vidas no sea tan grande. Es muy arriesgado reunir a cientos de personas en un edificio, expuestos a una posible explosión. Los accidentes siguieron el 28 de enero, informó el despacho. Ayer a las 12 hubo otra explosión en la sala de municiones de la costa del laboratorio confederado, cerca del depósito de Petersburg, donde varios trabajadores resultaron gravemente quemados. Pedro Branders llenaba una mecha cuando explotó, provocando que las chispas encendieran otras 300 o 400 mechas. Explotó, rompió ventanas y quemó gravemente a 5 o 6 ocupantes. La lesión de 6 trabajadores fue terrible, pero el despacho señaló que la explosión pudo haber sido mucho peor. En el momento de la explosión estaban manipulando mecha. Curiosamente, aunque había mucha munición cerca, hubo pocos daños al material, salvo en el área inmediata. Cajas y barriles de mechas de madera de forisco estaban cerca, junto con muchas bombas cargadas y metralla, todo intacto. Los hombres del establecimiento, después de recuperarse un poco del susto, corrieron hacia las fuentes de agua y al ver que el edificio estaba en llamas, echaron cubeta tras cubeta de agua y lograron apagar el fuego. El almacén de pólvora está situado a unos 2 o 3 metros de la casa y aún así no sufrió ningún daño. Es notable, considerando cuántas personas trabajaban ahí y la gran cantidad de explosivos presentes, que la pérdida y el dolor fueran mínimos. El accidente hizo que los editores del periódico pidieran otro cambio. Las chicas de la fábrica de cartuchos salieron corriendo, asustadas, pero ilesas. Creemos que esta es la tercera explosión en la ciudad y esperamos que se encuentre una forma de evitar que estos accidentes se repitan. El despacho informó el 31 de enero sobre una nueva instalación. Es alentador que no hubo muertes tras la explosión de mechas en el laboratorio de CS, y que todos los muchachos que resultaron heridos están en buen camino para recuperarse. El gobierno finalmente construye un edificio en el extremo superior de la isla de Brown para realizar la preparación de mechas, como debió hacerse desde el inicio. Entonces, suponemos que no habrá motivo para temer otra explosión en el laboratorio. La isla de Brown, en el río James, lleva el nombre de Elias Brown, quien la adquirió en 1826. La isla de Brown también albergó los altos hornos de Tredegar, los mayores de la Confederación. La instalación de la isla de Brown consistía, según escribe el despacho, en 1863, en un gran número de casas de madera largas y cortas, de poca altura. Se usaban para la preparación y fabricación de municiones para armas pequeñas. La instalación era clave para la Confederación. El historiador Roberto E. Dunkerley citó un periódico de la época en el sitio web del Museo Nacional de Medicina de la Guerra Civil. El establecimiento brindó un servicio invaluable, prácticamente la salvación de la Confederación. Dunkerley escribe que es la principal fábrica de artillería del sur, donde los trabajadores producían 200.000 cartuchos diarios o 1.200.000 semanales. Esas cifras impresionan, pero el ejército siempre necesitaba municiones. Para una gran batalla, el ejército de Virginia del Norte necesitaba 5 millones de cartuchos y 40.000 proyectiles de artillería. Pero aunque ese artículo afirmaba que muy pocos accidentes han ocurrido en el laboratorio desde su establecimiento, en realidad muchos menos de los que razonablemente se podrían haber esperado. Donde se ha empleado necesariamente a tantas manos inexpertas, los accidentes ciertamente continuaron ocurriendo. El despacho reportó la muerte de un trabajador en agosto de 1862 tras la explosión de pólvora en la casa de madera donde se fabricaba, en la isla Brown, río James, al pie de la séptima calle. La naturaleza del peligro del trabajo se evidenció en la disposición de los restos del trabajador fallecido. 1. William Pratt, con el despacho informando que un brazo del desafortunado Pratt fue recogido a cierta distancia de la escena de la tragedia. El otro no fue encontrado. Su cuerpo estaba mutilado y le faltaban partes. El periódico indicó que es la tercera vez que ocurre aquí una explosión similar, con resultados fatales, y parecería que ninguna cantidad de precauciones es suficiente para evitar víctimas de este tipo. Las muertes eran más aterradoras por el riesgo de perder vidas en Browns Island.
indicó el despacho. La isla está ocupada durante el día por entre 300 y 400 operarias, casi todas niñas o mujeres, explica el sitio web Historia de las Mujeres Americanas, porque la mayoría de los hombres de Richmond estaban sirviendo a su país en el frente. Las mujeres y los niños constituían la mayor parte de la fuerza laboral en el laboratorio de los Estados Confederados, desde los 12 hasta los 60 años. Sus manos pequeñas eran ideales para armar cartuchos y fulminantes del ejército confederado. Don Kerley afirma que a máxima eficiencia, un niño de 9 años podía hacer hasta 1,200 cartuchos diarios. Con tanta gente en un complejo tan grande y sin capacitación ni normas de seguridad modernas, era inevitable un accidente. El accidente ocurrió el 13 de marzo de 1863. El Richmond Examiner informó que al principio fue difícil distinguir el desastre entre los sonidos de la ciudad en guerra. Ayer, entre 11 y 12 de la mañana, algunos precisaron que fue a las 11:20. Un rugido sordo y prolongado desde la isla Brown, al otro lado del río James y al final de la séptima calle, sorprendió a esa zona y atrajo la atención hacia la isla. El laboratorio confederado fabrica cápsulas de percusión y cartuchos de arma de fuego. Explosiones similares de las pruebas de artillería en la fundición de hierro Tredegar eran comunes en el vecindario, y solo minutos después un denso humo surgió desde la isla. Reconocieron a los ciudadanos por hallar la causa de la explosión. El despacho reporta el avance al sitio. Males huyeron por miedo a un accidente. Se confirmó el desastre en la isla Browns. La explosión causó caos, informó el despacho. Se destruyeron unos 15 metros del edificio. Se desconoce cómo fue la explosión. Como había poca pólvora en la habitación, la casa de 6 metros de ancho no fue destruida. La acumulación de gas de la pólvora explotada forzó las paredes hacia afuera y el techo colapsó por su peso. Los 60 o 70 internos que trabajaban ahí, la puerta entre la sala de cartuchos de pistola y la destruida fue volada al instante. Se escuchó la explosión y se desató una escena de la más terrible confusión en la isla. Varias chicas, presas del pánico, huyeron de los edificios y saltaron al río, informó el Richmond Inquirer. El departamento, en Isla Browns frente a la séptima calle, prepara toda la munición de retrocarga y pistola. Se ha cuidado mucho el resguardo del suministro de municiones. Por una razón aún desconocida, la pólvora de algunos operarios del departamento se encendió y explotó alrededor de la hora mencionada, causando un gran estruendo, derribando la mitad del edificio y causando la muerte, heridas o lanzando a los operarios que trabajaban ahí. En el edificio había entre 80 y 100 personas, en su mayoría mujeres de 12 a 60 años. Según la nota, entre los heridos estaba el reverendo Juan Woodcock, responsable de parte de las obras en la isla. El Richmond Sentinel describió a Woodcock como un predicador local en la iglesia metodista y un hombre sumamente ejemplar en todas las relaciones de la vida. Woodcock falleció al día siguiente. La escena, al parecer, estaba más allá de la capacidad del despacho para describirla. Omitimos deliberadamente cualquier descripción de la escena. Probablemente solo añadiría más material para imágenes horribles. La realidad en este caso ya era lo suficientemente mala. Los gritos de los heridos y los lamentos lastimeros de los moribundos, junto con las miradas angustiadas de quienes tenían familiares en la isla, hicieron de esto una escena difícil de olvidar. El investigador dijo: la escena es tan terrible y repugnante que no hace falta describirla a los lectores. La ciudad actuó rápido. El investigador escribió que la alarma y la noticia se difundieron velozmente. En menos de una hora, las orillas del río frente a la isla se llenaron de ciudadanos. Pronto, oficiales del laboratorio llevaron carretas y carruajes. Comenzó el traslado de heridos a sus casas y otros lugares. El departamento médico actuó rápido y con decisión, y ningún herido fue trasladado antes de recibir la mejor atención temporal. Durante todo el día continuó el trabajo de atender a los afectados. 10 murieron por la explosión en el momento en que ocurrió, y se informa que otros fallecieron durante el día. Aunque solo la mitad de los sobrevivientes se recuperará, la mayoría ya fue trasladada a sus hogares. Al principio no se sabía la causa del accidente, pero todos los detalles se revelaron, informó el Richmond Sentinel. Ahora parece probable, según las investigaciones realizadas por las autoridades correspondientes, que el terrible desastre en el laboratorio del gobierno en la isla Browns el pasado viernes fue causado por la ignición accidental de una fricción. El detonador lo tenía Maria Ryan, quien quizá no fue lo suficientemente cuidadosa en su trabajo, según el sitio del Parque Nacional del Campo de Batalla de Richmond. Maria era originaria de Irlanda y para finales de 1860 vivía en Richmond con su familia, en la calle Bird, no muy lejos de las fundiciones de hierro Tredegar, en la zona industrial a lo largo de la ribera de Richmond.
Durante la Guerra Civil, Ryan trabajó en el laboratorio confederado en Isla Browns, con muchas otras mujeres y niñas para mantener a sus familias. En el laboratorio fabricaban municiones y armas, esenciales para la Confederación. La mayoría ganaba $1 o $2 diarios. El papá de Ryan, Miguel, era obrero en la fundición Tredegar, y su mamá, María, sirvienta. Había 4 hermanas y 2 hermanos en la familia. Todos nacieron en Irlanda, y salvo Miguel, eran analfabetos. Ryan usaba cebadores de fricción para encender pólvora en un cañón de avancarga, según Dunkerley en Guerra Civil Emergente. Ella ya había sido corregida anteriormente por ser descuidada con su trabajo. Ese día estaba trabajando con cebadores de fricción para artillería, tubos de latón con químicos explosivos. María trabajaba con un bloque de madera sacando los cebadores uno por uno. Cuando se atascaban, lo golpeaba contra la mesa por frustración. El sitio del Parque Nacional del Campo de Batalla dice: Ryan, gravemente quemada, fue llevada a la casa de su amiga Emilia Timberlake, en la calle Baird. Isabel Young también fue llevada ahí para recuperarse. Ryan fue entrevistada por los investigadores y admitió sus acciones. Dijo que golpeó los fulminantes 3 veces en la mesa y luego explotaron. Gorgas hizo la entrevista. Un informe militar culpó a la joven, pero cuando se publicó, ella ya había muerto, reportó el Sentinel. Mary Ryan, la joven que sufrió la explosión del fulminante en el laboratorio del gobierno, murió por sus heridas en la casa de su padre en Oregon Hill el lunes. El despacho informó que desde el domingo 16 han fallecido 1 o 2 personas más. La explosión en el laboratorio de la Isla Browns el viernes causó más muertes de lo que se pensaba. Hasta las 3 p.m. de ayer, la explosión había causado la muerte de 33 trabajadores del lugar. Este es un resultado terrible de imaginar, ya que lleva consigo las semillas de una angustia interminable en el seno de muchas familias entre nosotros. Dunkerley señala que de 64 heridos en la explosión, 50 fallecieron. Los restos de Martha Burley, trabajadora, fueron hallados río abajo en el James un mes tras la explosión. La comunidad estaba de luto. Se recaudaron fondos para las familias de las víctimas y los funerales siguieron semanas. Sin embargo, como señala la historia de las mujeres estadounidenses, aunque dieron sus vidas por su país, las víctimas del desastre en Isla Browns fueron olvidadas mientras Richmond retomaba el negocio de abastecer a los soldados en el campo de batalla. Muchas de las víctimas fueron enterradas en tumbas sin nombre para indigentes, casi olvidadas como bajas de la guerra entre los estados, quienes merecen ser recordadas. El 15 de septiembre de 2001, miembros de las divisiones de Virginia de las Hijas y los Hijos de la Confederación dedicaron un monumento en el cementerio Oakwood de Richmond a las víctimas de la explosión de Browns Island. Espero que hayas disfrutado viendo este episodio de El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada. Si fue así, no dudes en darle like, suscribirte y compartir El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada con tus amigos. Si crees que la historia debe recordarse, apoya a El Chico de la Historia como miembro en YouTube, como patrocinador en nuestra comunidad en Locals o como patrocinador en Patreon. También puedes visitar nuestra increíble tienda de productos, reservar un mensaje especial de El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada en Cameo. Hay otro gato, debo bajarte. Y tengo otros gatos.